Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy nos encontramos en la Casa Lago El Manantial, en Buga, un hermoso lugar. Y desde aquí vamos a estar desarrollando este nuevo capítulo. El tema de hoy es 10 señales para identificar a una persona relativista. ¿Qué es el relativismo? Vamos a estudiarlos juntos. Bienvenidos. Bienvenidos a Grandes Cuestiones Filosóficas. La primera señal entonces es que los relativistas son herederos del pensamiento filosófico de los sofistas. Los sofistas son un grupo de filósofos que van a existir después de los presocráticos y que algunos de ellos van a ser contemporáneos de Sócrates. El más conocido de ellos tal vez es Protágoras. Protágoras afirmaba, por ejemplo, que el hombre era la medida de todas las cosas. Lo que quiere decir con esta frase es que el hombre es el que determina la escala de valores con la que se juzga la realidad. Quiere decir que dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar en donde uno se encuentre, el hombre le pone medidas a los valores, a la cultura y a todo lo que le rodea. Entonces, los relativistas van a ser seguidores del pensamiento de este grupo de filósofos. Otro de los sofistas fue Gorgias, de quien se cuenta que en sus actividades cotidianas se iba a los lugares públicos a debatir una tesis cualquiera. Después de haberlos persuadido, les decía que les iba a comprobar exactamente lo contrario, haciendo gala de su retórica y de su pensamiento relativista, es decir, todo es relativo. Otro de los sofistas conocidos es Hipias, quien hacía apología de la autarquía, entendida esta como la libertad del individuo o la independencia del individuo frente a la sociedad, que era una concepción, digamos, contraria a la vigente en el mundo griego. Hipias distingue entre la ley natural, o sea, la physis, y la ley convencional, o sea, el nomos. Según él, los seres humanos debíamos regirnos por las leyes naturales y no por las convenciones humanas, porque las convenciones humanas solo benefician a los dominantes, a los que dominan, a la clase que tiene el poder. De modo que hay que aceptar las leyes naturales y rechazar las leyes de la sociedad. Esa es la propuesta de Hipias, el relativismo que pregonaban los sofistas. Segunda señal que nos permite identificar a un relativista: no aceptan que exista una verdad objetiva. Es decir, no aceptan que existe una verdad segura, una verdad precisa o una verdad universal. Según el objetivismo, existe una realidad independiente de la mente del ser humano. Y la misión del ser humano entonces es descubrir ese conocimiento seguro. La misión de la ciencia y la misión del ser humano es descubrir esas leyes fundamentales que explican, digamos, la naturaleza propia de cada cosa, para alcanzar, eso sí, el conocimiento objetivo. Si el ser humano alcanza el conocimiento objetivo, pues entonces está alcanzando la verdad absoluta. Y es absoluta porque no cambia en ningún momento. De modo que es el objeto el que determina al sujeto. Y por esa razón, el conocimiento y la verdad que alcanza el objetivismo es universal, porque determina a todos los sujetos, es decir, todos los seres humanos vamos a terminar viendo el objeto de estudio de la misma manera. A eso se le llama conocimiento objetivo. Pero el relativista no está de acuerdo con esto. Según el relativismo, todo, absolutamente todo, es relativo. No existe una verdad absoluta. Todo está cambiando permanentemente. Si todo cambia permanentemente, pues no hay nada seguro en la naturaleza. Y también afirman que las verdades son simplemente locales, que lo que es verdad aquí
no necesariamente es verdad en otra parte del mundo. Por eso el relativismo afirma que no hay consensos entre los seres humanos. Tercera señal, no existe el bien ni el mal en forma objetiva. El bien y el mal son definidos por las diferentes culturas o grupos sociales. Dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, encontramos situaciones como por ejemplo apedrear a una persona por adulterio. Todo depende de la sociedad en la que procedemos y de la definición que se le haya dado a las cosas como buenas o malas. Esta filosofía indica que no existe una moral universal definitiva. En otras palabras, no hay algo que encarne el bien o el mal, sino que el bien y el mal son solo conceptos. Cuarta señal, siempre responden depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende básicamente de dos factores importantes. Depende del tiempo y depende del espacio. Y tienen razón, todo depende. Esta es la respuesta más recurrente de los relativistas a cualquier pregunta que se les hace, todo depende. Si se les dice, por ejemplo, que este es el mejor mundo posible, o que este es el mejor himno nacional, o que esta es la mejor religión que existe, van a responder, depende. ¿Pero de qué depende? Bueno, depende básicamente de dos factores, depende del tiempo y depende del espacio. Depende del tiempo en el que se digan las cosas y depende del espacio, del lugar, del contexto en el que se afirmen las cosas pues que se está diciendo. Como bien sabemos, la verdad está condicionada por el contexto o por una estructura. Estas estructuras que hacen relativa a toda afirmación son el lenguaje, la cultura, los paradigmas de un periodo histórico, las creencias religiosas, el género, la raza o el estatus social y sobre todo la experiencia e historia de cada individuo. De modo que la filosofía, la ciencia, la moral, la religión, el arte serían la expresión de la raza que en ellas plasma su fuerza vital. Según Oswaldo Spengler, el filósofo alemán, solo hay verdades en relación a una humanidad determinada. Es decir, el círculo de validez de las verdades coincide con el círculo cultural y temporal de que proceden sus defensores. Las verdades filosóficas, matemáticas y de las ciencias naturales son solo válidas dentro del círculo cultural al que pertenecen. Quinta señal, escuchen a los demás con interés porque saben que lo que ellos dicen es importante para ellos, aunque no lo compartan. Creen que de cada persona o cultura hay mucho que aprender, aunque tengan ya sus verdades básicas. Es decir, entre más distinto, más se puede aprender. Sexta señal, los relativistas aprueban todas las culturas. No se puede juzgar una cultura desde otra sociedad o desde otra cultura. Lo más importante es que tenga sentido para esa cultura, así los demás crean que no lo tienen. Oswald Spengler escribió: toda cultura tiene su propio criterio en el cual comienza y termina su validez. No existe moral universal de ninguna naturaleza. Si es verdad que toda cultura tiene su propio criterio, entonces con esto se niega que exista una verdad absoluta. Y también se elimina todo intento por buscarla. Y si dentro de cada cultura empieza y termina la idea del bien, entonces no existe el bien absoluto o el bien o el mal universal. Y por último, esta frase también quiere decir que no existe una cultura que sea mejor que otra. Séptima señal, tienen una mentalidad muy abierta, pues creen que todo es posible. En este orden de ideas, tienen una mente muy abierta, pues creen que entre tantas opiniones existen muchas verdades o una verdad compuesta por todas estas versiones. Pero vale la pena aclarar que no es que el relativista acepte cualquier idea, sino que las ideas deben tener sentido. Por ejemplo, si una persona dice que el agua es triangular y que aunque los demás no le crean, para ella el agua es triangular, pues eso no tiene sentido. O sea, eso es inaceptable.
De modo que las ideas, aunque sean diferentes, deben tener sentido, deben tener coherencia, deben tener lógica. Señal número 8. Para el relativista no existen ideas superiores a otras. El relativismo no acepta la idea de que existan ideas superiores a otras. Por ende, todas las ideas tienen igual de importancia y validez. Con esto, el relativismo intenta aceptar todas las posturas que se pueden basar en la confirmación o justificación de una verdad. Aclaremos algo. No es relativo aceptar que existen muchas opiniones acerca de las mismas cosas. Esto es obvio y nadie lo ha negado. El relativismo aparece cuando además se dice que dichas opiniones son verdaderas si a las personas que las defienden les parecen verdaderas. Señal número 9. Para el relativista existen muchas maneras de conocer el mundo. De modo que la filosofía, la ciencia, la religión o el conocimiento popular son formas válidas de acercarnos a la comprensión del mundo. Y por muy polarizadas que sean, todas tienen validez. Gracias. 10ª señal. El relativista se ampara erróneamente en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Según los físicos rusos Levi Landau y Yuri Rumer, en su libro ¿Qué es la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad es la piedra angular de la física, pero es poco conocida fuera del círculo de especialistas, porque utiliza un lenguaje muy riguroso. Ellos tratan de acercarla al público y concluyen, entre otras cosas, que al contrario de lo que se piensa, la teoría de la relatividad es el estudio de una realidad objetiva, independiente de nuestros deseos y de nuestros gustos. Más aún, Bertrand Russell, en su obra ABC de la relatividad, expresa claramente que, lejos de establecer relativismo, la teoría del Dr. Einstein no hizo más que definir un marco superabsoluto, inamovible, válido para todo el universo conocido, partiendo de la velocidad de la luz en el vacío. En otras palabras, va en sentido opuesto a una pretendida relatividad de los fenómenos físicos. El mismo autor Russell expresa su parecer afirmando: cierto tipo de gente que se cree superior suele decir con suficiencia que todo es relativo, lo cual es absurdo, porque si todo fuese relativo, no habría nada relativo a ese todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo capítulo de Grandes Cuestiones Filosóficas. Si les ha gustado este trabajo, suscríbanse. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia, las estaremos recibiendo con mucho gusto. ¡Chao!